Vamos a ver entonces, aplicar las derivadas, todo lo que hemos estudiado hasta acá, en los ejercicios de optimización que nos permiten buscar e encontrar valores máximos o valores mínimos de la función. ¿Sí? Dice así, veamos este ejercicio, dice: determine analíticamente las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede inscribirse en un triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, y ahí tengo las medidas. Entonces hagamos el dibujito. No me da el dibujo, no importa. Tengo un triángulo isósceles, dibujemos el triángulo isósceles. Ustedes ya saben que el triángulo isósceles es un triángulo que tenemos dos lados iguales, ¿verdad? Vamos a tener dos lados iguales y uno que va a ser desigual. Y acá vamos a ubicar un rectángulo de este modo. Ahí tenemos entonces un rectángulo. Entonces tenemos un triángulo isósceles, la base del triángulo y tenemos la altura del triángulo, que es 6 metros. Recuerden que la altura sería esto, ¿no? Esa será la altura, digamos. Lo vamos a acotar afuera para que no quede, se lo vea mejor. Ahí. ¿Sí? Entonces tengo la base del triángulo y la altura del triángulo. Y acá tengo un rectángulo. Lo que pregunta, chicos, lo que me está pidiendo es que ustedes encuentren cuál es el rectángulo que tiene mayor área. ¿Por qué dice el de mayor área? Porque yo puedo poner ahí infinitos. Puedo poner infinitos rectángulos. Muchos rectángulos. Pero hay uno de esos rectángulos. Yo el rectángulo lo puedo hacer, miren, de este modo. Lo puedo dibujar más así o así. ¿Lo ven? Independientemente de la gráfica del rectángulo que yo ponga acá, ¿sí? Acá tengo distintos tipos de rectángulos. Y todos estos rectángulos tienen un área. Bueno, de todos los rectángulos que puedan existir acá, me pide puntualmente aquel que tiene máxima área, que tiene mayor área. ¿Sí? Bueno, con las derivadas podemos buscar cuál es exactamente ese rectángulo que tiene mayor área. ¿Cómo se hacen este tipo de ejercicios? Primero me tengo que situar en la pregunta. A mí me dice cuál es el rectángulo que tiene mayor área. Todo va a pasar acá por el área. Cuando a mí me preguntan cuál es la dimensión del rectángulo que tiene mayor área, por ejemplo en este caso, tienen que tener en cuenta que todo lo que hagamos va a estar en función del área. Yo tengo que armar una función, ¿verdad? En donde el valor que yo obtengo siempre es el área. ¿Sí? ¿A qué es igual el área del rectángulo? Desde la escuela veíamos eso. ¿A qué es igual el área de un rectángulo? En la base, ¿se acuerdan, no? Por la altura. Repito de nuevo, tengo que armar una función que me devuelva el área. Vamos a poner en medida a este rectángulo, ¿sí? En función de lo que yo tengo acá. Le vamos a llamar a la altura, chicos, le vamos a asignar una letra, le vamos a llamar I, ¿sí? La altura del rectángulo va a ser I. La base del rectángulo, vamos a suponer, a ver, ¿cuánto va a valer acá la base del rectángulo? Vamos a suponer que esto vale X. Tenemos X para este lado y tenemos X para este lado. O sea, X más X sería 2X.
A ver. Entonces, decíamos que la base del rectángulo le vamos a asignar con la letra E, que ustedes usen la letra que ustedes quieran. Yo voy a llamarle altura base X y altura Y. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición de lo que sería el área de un rectángulo, esto sería base del rectángulo, que sería X, por altura del rectángulo, que sería Y. ¿Estamos hasta ahí? Base X y altura Y. Tengo que armar una función que me relacione los datos, esos que tengo ahí, con el área del rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a usar, no sé si se acuerdan del secundario, lo que se llama la semejanza de triángulos. Pongo en pausa el ejercicio, miren. Estos triángulos son semejantes, ¿sí? Si sigo proyectando acá, todos estos triángulos son semejantes. Se cumple esto tengan en cuenta para futuros ejercicios que se puedan presentar. Todos estos triángulos son semejantes. Es decir, si voy proyectando, digamos esto, fíjense, todos los triángulos que se van obteniendo son semejantes y se cumple una relación entre los lados. Si yo hago el cociente entre la altura y la base, me da siempre el mismo valor, ¿sí? O sea, esto sobre esto, vamos a suponer que se llame A y B, ¿no? Entonces, A sobre B es igual a, vamos a suponer que este se llame C, que la altura de esta nueva altura se llame C, y esta nueva base se llame D. Bueno, C sobre D. Vamos a suponer que este se llame E, o sea, esta nueva altura se llame E, y este se llame F. Bueno, sería E sobre F. Eso es una relación que se cumple en todos los triángulos, en este caso, digamos, semejantes, ¿sí? Se cumple que la altura sobre la base, el cociente de la altura de la base de los respectivos triángulos que se van formando acá, que son todos semejantes, siempre es igual. Siempre se cumple esa relación, que tiene que ver con la semejanza de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ves, la altura sobre base es lo mismo, es igual a altura sobre base, de todos los triángulos que uno puede armar acá. Entonces, con esta relación matemática, ¿no?, que siempre se cumple, me voy a ayudar de esto para armar una nueva ecuación. Este tipo de ejercicio siempre ustedes escriben la ecuación que va a dar, digamos, lugar a lo que le pide, pero siempre necesitan armar una segunda fórmula, una segunda ecuación para sustituir y reemplazar ahí, siempre. Bueno, entonces, ¿dónde ubiquemos esta relación acá? ¿Dónde tendríamos eso? Acá tengo el triángulo, miren, ahí tengo el triángulo y tendríamos, dijimos que era altura sobre base, ¿verdad? ¿La altura cuánto es? Y la base, chicos, ¿cuánto será que vale esto? Ahí es donde quiero que me sigan, a ver si me siguen. Hagamos una cosa, empecemos por el triángulo más grande, después vamos a pasar ese. Hagamos el más grande, que es más fácil. Entonces, este triángulo, que es semejante con este. Porque si proyecto, mirando aquello, yo proyecto esto, tengo un triángulo mayor y uno más pequeño. De acuerdo a esa relación de semejanza, ¿cómo sería? Altura, que vale 6, sobre la base, a ver, todo esto dice que vale 4 metros. La mitad sería 2. ¿Lo ven? Porque la mitad, esta es la mitad, es 2. Bueno, esa sería la relación para el triángulo mayor. Ahora sí pasemos al triángulo más pequeño. Este. Decíamos, altura I. Y esta medida, ¿cómo la deduzco a esa medida? Ese pedacito, ¿cómo saco cuánto vale ese pedacito? A ver. ¿Cómo puedo saber cuánto vale este pedacito? Este pedacito lo podemos sacar restando
podemos dividir por la mitad si quieren, por ejemplo, podemos dividir por la mitad y podemos decir que esto vale, que este pedacito vale, como esto es 2, entonces podemos decir que es 2 menos x sobre 2. Eso podría ser una de las maneras de sacar. Y la otra forma de sacar podría ser, es que acá también le podemos haber llamado x a esto para que nos quede y sobre x. Y ya, pero ya hubiéramos cambiado la ecuación acá. Le podemos haber llamado a esta arista, digamos, a este lado a x y a este x, pero ya hubiera cambiado acá la forma. También. Nos convenía de ese modo, me parece. Sí. Bueno, no lo voy a hacer más lío porque si no se van a complicar, pero sí nos convenía llamarle a este x. No importa. Lo mismo va a dar igual. Sigamos como estamos haciendo entonces. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito que está acá? Todo esto es 2, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, 2. Y le resto este pedacito, que es como decir la mitad del rectángulo. Toda la base completa es x, la mitad es x sobre 2. Entonces va a quedar, digamos, sería que este pedacito que está ahí es 2, le quito este pedacito que es x sobre 2. Así quedaría. 2 menos x sobre 2. ¿Me siguen, chicos? Esto es x. Esto es x sobre 2. Entonces este pedacito es 2 menos x sobre 2. Al total de la base del triángulo, a la mitad del triángulo, es como decir, a la mitad de la base del triángulo le quito la mitad de la base del rectángulo. Y ahí tengo, digamos, el pedacito ese que me faltaba. O sea, base sobre altura. Entonces ahí he armado esta ecuación. Voy a borrar esto. Y esa ecuación es la que voy a sustituir acá. Vamos a acomodar esto. A ver, 6 sobre 3, 6 sobre 2 es 3. ¿Qué más? Vamos a pasar todo esto que está dividiendo, lo voy a pasar para allá multiplicando. Producto de los extremos, producto de los medios. Entonces va a quedar de acá, sería que va a quedar 3 por 2 menos x sobre 2. Igual ahí. O sea, estoy despejando la letra i. Toda esta expresión que está dividiendo lo paso a multiplicar. Aplico la propiedad distributiva. Me queda 6. 3 por 1 son 3 medio x. ¿Sí? O sea, 3 por 1 medio, 3 medio x. Igual ahí. ¿Lo ven? Y esa expresión es la que voy a reemplazar acá arriba. Ustedes van a llegar a una ecuación donde va a tener el área en función de los lados. Entonces quedaría ahí donde dice y, pongo x igual, y donde dice y voy a reemplazar por esto. Entre paréntesis, ¿a qué es igual y? A 6 menos 3 medio x. Ahí está. Antes de seguir explicando, quiero saber si se va entendiendo y sobre todo esta parte en donde quedó este pedacito no teníamos y lo hemos deducido que si esto vale 2, toda esta medida vale 2 y este pedacito que es la mitad de la base del rectángulo, o sea, esto es x sobre 2, quiere decir que este pedacito es x le quito, perdón, a 2 le quito x sobre 2. Por eso es que esta medida es 2 menos x sobre 2. ¿Eso se entendió? Bueno, listo. Yo creo que la parte compleja ya ha pasado. Es esto. Bueno, supuestamente en realidad la parte compleja es la derivada, pero acá no vamos a tener dificultades con las derivadas. Me conviene, antes de derivar, acomodar esto, porque no me voy a enredar con productos. Si lo puedo multiplicar para que me quede todo suma y resta, es más fácil derivar suma y resta que derivar multiplicación. Entonces evitemos eso, ¿verdad? Entonces acomodemos esto. 6x, 3x cuadrado, 3 medio x. Esta, chicos, ¿a qué he llegado? Esto es una fórmula
que me da el área de ese rectángulo que está acá, que está en el triángulo, en función de x, es decir, en función de la base. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, si x vale 2, si yo tengo un rectángulo de base 2 y la altura vale tanto, el área va a ser tanto, y así. Entonces puedo encontrar infinitos rectángulos, como decíamos recién, pero yo quiero particularmente cuál es el triángulo, perdón, el rectángulo cuya área va a ser mayor. Además, esto se puede representar gráficamente en una parábola. Entonces, hacemos uso de los máximos y mínimos relativos usando el criterio de la primera o segunda derivada. Bueno, entonces, derivamos la función área sería, esto pasa multiplicando y queda 3x. ¿Sí? Esa es la derivada. Y ahora vamos a usar, vamos ya a los puntos críticos. Valores para el cual la derivada se anula, vale 0. Bueno, en este caso no se llama f, la función se llama a, de área. Si quieren pueden ponerle ax, como diciendo que el área está en función de la base. Si quieren poner así, no hay ningún drama. O ponen a nomás, no hay ningún inconveniente. Igual a la función a 0. Despejo. Y voy a obtener que x va a ser igual a 2. Punto crítico o punto para el cual la derivada se anula, ¿sí? Es para 2. ¿Sí? Para 2 la derivada se anula. Bueno, ¿qué estamos por sacar? Los extremos relativos. Bueno, y ahí elijo, ¿qué hago? Criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda, la que ustedes quieren. Yo por la cuestión, para hacerlo más rápido, voy a hacer por el criterio, para terminar, por el criterio de la segunda derivada. ¿Ah? ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Bueno, allá los puntos críticos, ahora derivás por segunda vez, por eso se llama de la segunda derivada, y reemplaza ese punto crítico que has obtenido, pongamos acá que pertenece al dominio de la función, ¿no? Reemplaza ese punto crítico en la segunda derivada. La primera derivada es esta. La segunda, ¿cuál es? Esto es 0 menos 3. Reemplaza en la segunda derivada. Reemplazamos el 2, o sea, el punto crítico. Yo voy a decir, pero ¿dónde reemplazo si no tengo variables? Bueno, no, es una constante. No hay dónde reemplazar. Bueno, me da el mismo valor. Es una constante. ¿Sí? Al no tener variable x, al no tener dónde reemplazar, es el mismo valor. Es constante. Bueno, lo que me interesa a mí, como siempre decimos, es el signo. Si es positivo o es negativo. Me da menor que 0. ¿Y qué sabemos? Que cuando es menor que 0, yo tengo máximo. ¿Sí? Máximo relativo. Quiere decir que en 2, como 2 reemplazo la segunda derivada, me da menor que 0, quiere decir que en 2, ¿verdad? Yo voy a tener ahí un máximo relativo. Bueno, ya esto ya. Para x, o sea, para un rectángulo de base 2, ¿sí? Para el rectángulo de base 2, ojo que en la enunciado me dice las dimensiones, ¿no? Nunca he leído las dimensiones. Dice, determine analíticamente las dimensiones. Dimensiones es la base, o sea, lo que yo estoy buscando es cuánto vale la base y la altura. La base es 2. Porque x representa la base del rectángulo.
¿Y la altura? Bueno, ¿dónde tengo una ecuación para reemplazar la altura? ¿Dónde puedo sacar la... acá, con esta fórmula que hemos armado acá? Esta es una fórmula que me relaciona la base con la altura. Esta no, porque esto es para sacar el área. ¿Sí? Con esta. Voy a borrar acá. Borramos esto. Y ahora, con esta relación, o con esta que está más simplificada, o había una que estaba más simplificada que esta, que estaba una que decía y igual, a ver si lo tienen anotado ahí, era 6 menos 3 medio x. Ahí está, con esta. Con esa puedo sacar la altura. ¿Se acuerdan que había despejado de acá ahí? Bueno. La verdad que este ejercicio ha resultado muy práctico, porque he visto otros ahí que son un poquito, bueno, no lo he resuelto, lo he visto, y me parecía que por ahí iba a tener mucho desarrollo. Como el que quería hacer el de la raíz, que ya lo vamos a buscar, lo vamos a hacer la clase que viene, uno que habla ahí de una semicircunferencia. Bueno, reemplazo el valor de x para que me dé y, que representa la altura. ¿Cuánto me da esto? 3. Ahí está. Mira que una pequeña observación, ¿no? Ya terminó el ejercicio, pero fíjense en que el rectángulo, las dimensiones de nuestro rectángulo tiene base 2 y altura 3. Una pequeña observación, tiene la mitad de la base del triángulo y la mitad de la altura del triángulo, porque la altura es 6. ¿Ves? Una pequeña observación. Listo. ¿Lo ven, chicos? Así se hace este tipo de ejercicio. La parte compleja creo que pasa en armar la ecuación o la función que yo voy a derivar, porque bueno, ya derivar, bueno, ya saben cómo hacer, pero esa es la parte compleja de armar la función. Por ejemplo, esto que yo hice acá, eso con la práctica ustedes también se van a ir dando cuenta cómo van a armar. Esto, por ejemplo, acá yo necesité para armar esta ecuación usar el concepto de los triángulos semejantes. ¿Ve? En algunos casos se van a presentar donde van a necesitar eso. En la del cuadro creo que incluso le sugiere ahí en el enunciado, usar una relación de la tangente. O sea, por eso depende del tipo de ejercicio. ¿Sí? Así que bueno, así quedaría el ejercicio y ahí queda terminado. Esto es un ejercicio entonces donde hacemos aplicaciones de la derivada para hallar siempre para hallar el máximo tal o el mínimo tal.